Hola, hola. Hola, hola. Bueno. Benvinguts, bienvenidos. Miguel, vicesecretario, bienvenido. Y muchísimas gracias. Me sabe mal porque el culpable de que no hayas tenido atril soy yo. O sea que si a alguien hay que pegarle la bronca, yo soy el culpable de que no hayas tenido atril hoy. Pero de todas maneras, siempre es bueno el poder teneros aquí, el poder tener el mensaje del presidente Feijóo y los ánimos también, porque, como bien has dicho, estamos a 29 de julio y aquí tenemos 150 personas pues, de Ibiza preparadas, más que preparadas, para llevar a Feijóo a la presidencia. Pero, por supuesto que antes, presidente, benvinguda, llevaremos a Marga Proens a la presidencia del Govern de les Illes Balears. Benvinguda, benvinguts tots y gracias por estar hoy aquí tan relajadamente. Algunos como Esteban ya están como en casa, con el ordenador, con las abarcas, como casa, como casa. Estás en casa, estáis en casa. Pues nada, Rosa, Carmen, Marcos, Tony, bienvenidos y vamos al lío. Vamos a hablar y además hoy nuestra pequeña, digamos de alguna manera, aportación a este Obrim Camins. Vamos a intentar abrir caminos hacia los fondos Next Generation, hasta los fondos, digamos, de alguna manera, hacia los fondos de recuperación y resiliencia, como bien dice pues, el título de nuestra conferencia o de nuestro panel. La verdad que tenía muchas cosas preparadas para comentaros, para deciros, para hablaros, pero sí que tenemos un tema. Yo no sé si habéis abierto de alguna manera la página web del Ministerio, supongo que sí, sobre todo los ayuntamientos, porque cada 2 por 3 nos hacen abrir esa dichosa página para subir algún documento, para seguir pues, hablando. Y allí, pues, bueno, nos hablan de progreso, de cohesión económica, social, territorial, fomentar resiliencia, capacidades, etcétera, 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 etcétera. Es decir, nos han puesto, y perdón la expresión, y como dice a veces nuestro presidente, un rollo de estos bastante complicados de entender muchas veces. Pero ya no solo eso, sino que al final uno llega a pensar que es una propia falacia en sí, porque de todo lo que piden, mandan, escriben, hacen, cogemos y acotamos muy pocos. Es que yo creo que se están gastando más millones en mandarnos circulares, en hacernos Zooms, en hacernos conferencias que en realmente podamos aprovechar. Con lo cual, yo primero de todo sí que os lanzaría una pregunta a todos y sería, pues, bueno, ¿tenemos claro que ese España puede es verdad? ¿España puede realmente, como están, con los cimientos que nos han puesto, con los recursos que nos están dando, realmente España puede, Rosa? Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Saludo al presidente, a Esteban, el vicesecretario de Relaciones con todo el mundo, a Miguel Tellado, nuestro también jefe vicesecretario, a la presidenta, a nuestro presidente del Consejo Insular, al portavoz, y tengo que saludar necesariamente a María Luisa Cabadellano y a mi compañero de gobierno, a Mariano. Muchas gracias por estar aquí. Nos acompañan los mejores alcaldes de Baleares, aquí nuestra alcaldesa de Ibiza, con diferencia. Bueno, preguntabas algo interesante. Es verdad que Europa dio una respuesta única, una respuesta colegiada. Europa se crece en las crisis y, sin tener competencias de sanidad, fuimos fuertes a la hora de poder investigar y dar juntos una vacuna. De poder dar esta vacuna repartida de manera ecuánime entre todos los estados y de poder plantear un plan de recuperación y de resiliencia económico donde por primera vez los estados miembros se endeudan y deciden, con objetivos muy claros, que Europa salga de la crisis. Los objetivos son los únicos que pueden ser para crecer: una transición digital. Todos los proyectos ahora tendrán que ser innovadores y digitalizados,
una transición sostenible, se es sostenible o no se es, el turismo, la industria, todos los sectores, y luego también una cohesión económica, social y territorial, porque al final, bueno, nosotros que somos islas, la cohesión tiene que ser territorial, porque al final si no quedaríamos aislados, pero también un crecimiento integrador, inclusivo, para que podamos crecer todos a la par, ¿no? Y también igualdad de oportunidades para todos. Bueno, eso que es un poco el marco del cuadro es indiscutible. ¿Qué pasa? Ponen sobre la mesa muchos fondos. España es la segunda beneficiaria de fondos europeos en este plan de recuperación después de Italia, porque computaron la despoblación, el paro, el PIB y también los efectos de la pandemia. Y entonces pues, nos tocarán unos 140.000 millones de euros entre préstamos y entre fondos perdidos, más lo que recibimos ya de Europa por el marco plurianual. ¿Y qué sucede? Pues sucede lo peor, que el Gobierno de España es que lo raro habría sido lo contrario. Pone en marcha un sistema que todo se centraliza en Moncloa, donde hay mucho oscurantismo, donde no lo dice el PP, la propia COE o la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente, pues todos los grandes actores. Nos falta información, no tenemos información, con lo cual, así como Portugal o Francia han hecho organismos independientes, nosotros lo hemos pedido para gestionar estos fondos. Hubiera sido muy interesante que participaran ayuntamientos, comunidades autónomas, el Estado, organizaciones sindicales, patronales y todos diéramos los mejores proyectos. Hay 3 hitos. 1, no hay transparencia. Segundo, hay un retraso brutal. Es decir, nos van llegando fondos porque nosotros, el Gobierno de España va comprometiendo fondos, pero no los ejecuta. Y una cosa es comprometer y la otra es ejecutar. Entonces, el año pasado nos dieron de prefinanciación 9 millones de euros, a final de año 11,5. Este año acabamos de recibir 12, a final de año nos darán 6. El año que viene nos tocan 10 y a final de año 7. Pero solo es por gasto comprometido. ¿Qué pasa? La carrera se nos va a cortar porque el año que viene ya quieren resultados y tenemos una fiscalización por parte del Parlamento Europeo y del Consejo y claro, ahora nosotros decimos hemos comprometido, pero ejecutados, lo decía Esteban en una entrevista antes de yo venir aquí, ejecutados hay un 10% y a la economía real no está llegando prácticamente nada. Porque lo que quería Europa es que los proyectos fueran transformadores de la economía para poder ir hacia un crecimiento como el que hemos descrito. Y el problema es que estos fondos no llegan, se retrasan, no son transparentes y luego el Gobierno hace una cosa que hacen los malos gobernantes, que es gastar el dinero en gasto corriente suyo. En el caso, por ejemplo, de Baleares, se lo quiere gastar en un tranvía o en remodelar Sondureta, o en el caso vuestro de Ibiza, pues la carretera esta, la autopista E30, o me decía el presidente del Consejo Insular de Ibiza, pues con un centro que ya habéis hecho. Entonces, esto lo tenía que hacer. Lo tiene que hacer con sus propios fondos. El plan de carreteras tenía que pagarse con el plan de carreteras, no con los fondos europeos. Los fondos europeos son para que llegue a las pymes, que son al final las que crean realmente empleo y las que van a mover la economía real. Entonces, todo junto fa un despropòsit. No, y además tenemos en el Consell, además lo has dicho bien, el despropósito y precisamente la Escuela de Hostelería tenemos el gran ejemplo y lo hemos denunciado además. Como ya se está acabando, lo que han hecho ha sido quitarnos los fondos de impuesto de turismo sostenible, la ecotasa. Tenemos 4 millones, lo han sustituido por fondos europeos. Con lo cual, ahora de repente tienen, sin haber hecho nada, ejecutados 4 millones de euros. Eso sí, todavía no nos han dicho qué pasará con nuestros 4 millones de impuestos de turismo sostenible. Pero bueno, Carmen, ¿qué pensam? ¿Qué deim? Hola, buenas tardes a todos, buenas tardes, saludaros y gracias por invitarme. Y yo creo que sí, que la página web suena muy bien, hay una música excelente, todo, que sé, 4 objetivos, no sé, 10 palancas, 30 componentes, está muy bien, pero a la hora de la verdad, desde el punto de vista de los ayuntamientos, convocatorias de proyectos de menos de un mes, resoluciones tardías y ejecuciones con plazos irrisorios. La verdad es que por mucho que uno quiera hacer un proyecto transformador que requiere un poco de tiempo, que requiere coordinación, que es lo que nos gustaría tener tiempo para coordinarlo con pymes, coordinarlo con otras instituciones, la verdad es que el tiempo es irrisorio, o sea, muy limitado. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Sacamos
proyectos que podamos tener, le ponemos pues, elementos de evolución, de transformación ecológica o temas digitales y allí los ponemos. Y un poco creo que va a haber muchísimo fondo que no va a poder ni darse ni ejecutarse. Entonces, un poco, continuando con lo que decía Rosa, es una lástima que estos proyectos o estos fondos, primero, no se han explicado muy bien, un oscurantismo en cuanto a criterios, en cuanto a objetivos, luego los tiempos para poder presentarlos son realmente, no creo que haya leído ninguno que tenga más de un mes o un mes y medio. Luego, si tienes la suerte que dices que tienes posibilidades que te lo otorguen, las resoluciones vienen tarde. Por ejemplo, a nosotros mismos una resolución de abril tiene que estar para 31 del 12, con los tiempos. Y además, en los temas de ayuntamientos, nosotros necesitamos luego ejecutar el proyecto y hacer pues, bueno, los concursos que no han simplificado para nada todos los tiempos administrativos. Entonces, la música suena muy bien, las voluntades de estos fondos son perfectos, los objetivos, pero la verdad es que la puesta en marcha de estos hace que creo que desgraciadamente no va a tener el efecto transformador que tendría que tener. Y de hecho, lamentar que en muchas ocasiones simplemente sirva para sustituir presupuesto corriente, que no es el objetivo, creo, de los fondos europeos. Para nada, y no debería serlo. Marcos, ¿qué nos parece? Què deim des de Sant Antoni? Bueno, són uns fondos que tenen 4 ejes principals, que en teoria és molt polit, el que passa, bueno, encara és pront, jo crec, per saber si s'arribaran a executar aquests 4 ejes que són els destinataris d'aquests fondos. S'han sortit les primeres convocatòries, comencen els projectes, jo crec que encara falta molt per realitzar, doncs no es pot dir encara si arribarem a l'objectiu d'aquests 4 ejes, però hi ha també exemples, per exemple, que hi havia un exemple clar que parlaven els tècnics que em deien que es podien posar vaporitzadors d'aquests pel carrer per humitat tal. Això d'ecològic en té poc, per exemple, això d'aquest gas d'aigua, perquè hi ha unes línies molt clares i que queden molt polides de cara a publicitar-ho, però llavors quan te llegeixes la lletra petita i tal, veus que tampoc a vegades no compleixen aquests 4 ejes que es diuen. Ja ho veurem, hi ha molts anys de fons europeus, encara han sortit els primers, han sortit contínuament, s'han sortit línies, que també és una mica desastre, perquè és veritat que, com deia Carmen, ara surten uns fondos, et donen molt poc temps, llavors surten altres extraordinaris, i és veritat que hi ha bastant de desgavell amb aquesta línia. A vegades hi ha informació, almenys si passa Felip o si passa FEM, ens envien molts e-mails informatius, però falta també una mica d'apoyo per part de les institucions. El govern balear també, sobretot al principi, anava molt perdut, fèiem consultes i eren consultes que ens deien que ja veuríem que si fèiem les consultes per ells seure els problemes que tenien i llavors intentar resoldre. Tardaven uns mesos i és veritat que anaven bastant in extremis a l'hora de contestar-nos perquè teníem que complir uns plazos molt estrictes per presentar els projectes. Veurem, nosaltres a Sant Antoni, podem dir que tenim 3 milions assignats, 3 milions que encara no hem cobrat, però estan assignats de fa temps, espero poder-los cobrar i a veure, és difícil executar en tan poc pla sense els recursos que tenim, però esperem que ho puguem complir. Toni, desde San Juan, como vemos los fondos europeos, ¿realmente somos resilientes? Bueno, San Juan siempre somos resilientes, es la suerte que tenemos, porque claro, estamos allí en el norte, ya atormentados por la tramuntana, y por tanto siempre somos resilientes, la ventaja que tenemos. Lo demás ya se verá. Bé, bones tardes a tots. Gràcies a tots per estar aquí una tarda un 29 de juliol amb aquesta calor i a una illa on tots aquest estiu ens dedicam, entre altres coses, a la política, però també a activitats turístiques i, per tant, tots estan bastant ocupats. Per tant, jo crec que és d'agrair veure aquesta sala així repleta de gent. Yendo ya a la pregunta, ¿cómo vemos los fondos? A ver, yo los veo con mucha preocupación, pues se ha dicho aquí, es repetir y abundar sobre lo mismo. Todo es muy bonito, viene mucho dinero, por lo menos el gobierno ha conseguido alientar a la gente en el sentido de que vienen fondos europeos y entonces pues ahora cuando viene alguien al ayuntamiento y a pedirte algún proyecto te dice, porque claro, ahora no os quejáis de que no tengáis dinero, porque ahora hay dinero, viene dinero de Europa, se trata de
meterlo y seguro que lo conseguís. Bueno, y esto es realmente un engaño, se ha dicho aquí, lo ha explicado muy bien Rosa y también Carmen. Para un ayuntamiento del calibre del Ayuntamiento de San Juan, un municipio de 7.000 habitantes, con los medios que tenemos, esto es meternos a todos en un berenjenal que vamos a ver cómo somos capaces de salir de ello. Lo primero que hemos tenido que hacer ha sido contratar una consultora externa para que nos ayudara. Hemos tenido durante meses, algunos compañeros y yo, una reunión telemática semanal para intentar coordinar y poner una serie de proyectos en marcha. Al final, pues cuando teníamos la ilusión de que lo teníamos cuadrado, pues resulta que no cumplíamos un eje, cojeábamos el otro y bueno, al final para equilibrarlo, pues todo un tinglado. Y bueno, y ahora estamos a la expectativa. Claro, como he dicho antes, aquí la gente pues tiene unas ilusiones que ha creado el propio gobierno de que Europa nos manda dinero a todos y nos manda dinero el que queramos. Se trata únicamente de presentar proyectos y la realidad no es así ni de lejos. Se ha explicado aquí el tiempo, los plazos con la gente que nosotros tenemos es prácticamente imposible. Son plazos muy cortos. Todos sabemos, los que estamos en la administración, lo complicado que es el sacar proyectos adelante y el contratar estos proyectos y el ejecutarlos. Bueno, primero nosotros lo que tenemos que hacer es ver del paquete que hemos mandado a ver qué nos aprueban y después, no sé, tendremos que dedicarnos al 100% a los proyectos europeos y quizás tendremos que dejar lo otro, no lo sé. Pero de momento lo que os digo, lo digo con conocimiento de causa y lo digo con certeza. La gente se ha hecho muchas ilusiones, la gente se piensa que ahora la administración podemos aumentarlo todo y la realidad no es esta. Esto es lo que yo palpo, lo que yo escucho, lo que yo vivo y lo que yo veo. Y lo vivimos, además lo vivimos día a día, porque además está por aquí mi compañera Sara Ramón, que es la consejera de Patrimonio, que de repente hemos presentado en el Museo del Arte y del Mar, Museo del Mar y de la Pesca, lo hemos presentado como producto de turismo sostenible. Tenemos el edificio, tenemos todo. Y como decía bien el alcalde, hablábamos de ejes y de repente nos dice, no aceptado, y nos envían. Y digo, ¿pero por qué? Si nos dijisteis que sí, entra en presupuesto, en tal. Faltan 250 euros, hay desequilibrio de 250 euros en el eje de digitalización. Sara compra un escáner corriendo y pasamos a digitalización 2 escáneres más. Efectivamente, 2 escáneres más nos cuadraron y tenemos la financiación del Museo del Mar. Es tan sumamente triste como esto. Pero bueno, gracias a ese presupuesto de esos 2 escáneres tenemos 2 millones de euros. Fijaros, al final, 200 euros nos han dado 2 millones de euros. Sí que es verdad que el Gobierno balear de repente se empezó a poner las pilas, vino un menorquín, Miquel Company, el consejero que lleva toda la parte de fondos europeos y universidades además, se empezaron a poner las pilas y de repente dijeron, venga, vamos a poner la Oficina de Inversiones Estratégicas de Baleares. Colocaron a un amigo, tuvieron al amigo abandonado durante 6 meses porque no le tenían ni una secretaria ni alguien que le cogiera el teléfono, totalmente saturado, pero ahora ya la oficina parece que funciona. Oficina de Inversiones Estratégicas, ¿pensáis que eso ayuda o no ayuda? Carmen, ¿tú piensas que nos está ayudando? ¿Habéis contactado desde el ayuntamiento con ellos? A ver, si la pregunta es que si el gobierno ayuda mucho... En resumen... No, a ver, aquí lo que ha habido muchísima información y muchísima ayuda pues de la FEM, de la FELIP, de muchas organizaciones que nos han mantenido al día de todo. Luego sí, el gobierno, a través de la Junta Consultiva de Contratación, sí que ha colgado pliegos y ha dado alguna muestra de ejemplos, pero... Tal vez nosotros, sobre todo los ayuntamientos de nuestro tamaño, ¿no? Que no somos ni un Madrid ni un Barcelona, pues toda la burocracia nos requiere pues, certificados nuevos, ¿no? Todo el tema de antifraude, certificados ambientales, que si verdes, que si amarillos. Son temas que tendremos que entrar en ello, pero quizás
me pediría, o creo que el Govern ha quedado ahí corto en esas ayudas y no solamente como meros tramitadores. Mira, aquí hay esto y todos si tenéis esto, pues si tenéis necesidades de esta tipología de proyectos, sea de tipo social, sea de tipo turístico, lo que sea, haced id a por esta ayuda, sino un poco también ayudar e incluso ejecutar. Al final, todas las administraciones, yo creo que estos fondos, mirando un poco todo cómo están planteados en ámbitos superiores, quizás para consells, comunidades autónomas. A los ayuntamientos se nos hace difícil, es una burocracia engorrosa, no tenemos o haces lo del cada día o dejas todo y lo dedicas solamente a fondos, o contratas a una empresa externa para que te ayude con toda la dificultad de coordinación que hay. Entonces, con unos tiempos muy marcados y muy limitados, pues bueno, quizás ahí el Govern no ha desarrollado toda la ayuda que necesitamos las entidades más pequeñas, las entidades locales, ¿no? Antes lo comentabas, Toni, y es el tema de que habéis tenido que buscar una consultora para que os ayude. Yo creo que todas las administraciones lo hemos tenido que hacer, pero ¿realmente habéis recibido ayuda del Govern, Toni? Bueno, nosotros en particular no hemos recibido ayuda del Govern. Del Govern hemos recibido, lo que recibimos todos es propaganda y poco más, pero del Govern no. Es más, lo que yo conozco, incluso en Mallorca, los alcaldes de Mallorca acudían al Govern, o esta dichosa oficina que en principio querían crear, que después no sé si crearon y que en principio no existía, pues incluso los propios ayuntamientos de Mallorca nos recibían este apoyo. Nosotros no lo hemos tenido. Nosotros el apoyo que hemos tenido no lo hemos buscado, como he dicho, con una consultora, pagando, y son los que han estudiado en base a la información que nosotros les hemos pasado, y son los que nos han pasado la información. Ayuda del Gobierno, de momento, cero. Marcos. Pues sí, nosotros estamos buscando empresas que nos ayuden. Hasta ahora los fondos que hemos conseguido, esos 3 millones que hemos conseguido para Sant Antoni, pues los hicimos con los técnicos, pero los técnicos dedicados a tiempo completo, con horas extras durante semanas y en extremis, presentando a última hora de la tarde los fondos para los proyectos para que entraran. Yo creo que falta liderazgo por parte del Govern Balear. Porque al final, bueno, te dan unas ayudas, te dan la oportunidad de unas ayudas, pero has de trabajarlo todo tú. Quizás pues también estaría bien que ejecutaran los proyectos, sí. No dejar todo en manos de las administraciones, los ayuntamientos, que somos los más pequeños, y luego instituciones grandes como puede ser Govern Balear, Consell o el Estado, pues quizá podrían ser ellos, sobre todo el Govern Balear, que en este caso es el que recibe fondos y luego los distribuye a su manera a los ayuntamientos, pues estaría bien que también ejecutaran estos proyectos y no dejaran solamente en manos nuestras con la falta de personal que tenemos. Ya tenemos falta de personal de por sí, como para encima tener que hacer estas peticiones y luego los proyectos, luego ejecutarlos en esos plazos tan estrictos. Rosa, ¿cuál tiene que ser realmente el papel del Govern? Porque ahora mismo lo que realmente estamos viendo es que el Govern, y lo vemos, las 4 administraciones insulares que estamos aquí, que estamos gobernando, realmente lo que estamos viendo es que el Govern está siendo una carga más que una ayuda. Entonces, realmente, ¿cuál tiene que ser el papel del Govern? Claro, si la administración pública utiliza este dinero para sustituir gasto corriente y para hacer el tranvía de Palma, la remodelación de Sondureta, la carretera que tocaría estar en el plan de carreteras de Ibiza, la escuela de hostelería, esto está en gasto corriente. Entonces, claro, estos fondos no van a la economía transformadora, que son las pymes. Es que a que conocéis muy poca gente, pyme, pequeña, mediana empresa, que diga yo he tenido un fondo europeo. No, es que yo no lo conozco, porque el Gobierno se los ha quedado para ellos y ha decidido, pues claro, hacer los proyectos que él debería haber hecho con su dinero corriente, los ha sustituido. Y además lo hace tarde, porque los PERTES se han aprobado, los PERTES, que son los planes estratégicos transformadores, el del hidrógeno, el de movilidad, tal. Hay 11 PERTES a nivel nacional y los han aprobado hace 2 días. Además que van con muchísimo retraso. No publican nada, es decir, el grado de ejecución, nosotros sabemos que están ejecutando al 10%, pero lo sabemos sin que haya datos oficiales. Incluso la COE, como os digo, la Agencia de Responsabilidad Fiscal se ha quejado porque no tenemos datos. Sí que tenemos algún dato. Por ejemplo, han hecho una convocatoria, por eso es un poco sectario, entre que se lo dan a ellos mismos y luego es sectario. Eso ya lo hemos visto. Han hecho una convocatoria de no sé cuántos millones de euros para reformar 42 centrales sindicales. ¿Pero esto por qué?
Y luego han hecho otra convocatoria de 1 millón de euros para dar a 100 personas de la cultura para que piensen artísticamente. A mí esto no me gusta porque aquí falta concurrencia, falta lo que toca cuando un gobernante es serio, ¿no? Entonces, entre que dan muchas cosas a dedo, se quedan muchas cosas, van con retraso y no nos enseñan. En este momento el grado de ejecución no lo sabe nadie, solo lo saben ellos. Bruselas les va dando porque ellos comprometen gasto, pero no ejecución. La ejecución brilla mucho por su ausencia. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, primero, crear una agencia independiente que gestione un control permanente de estos dineros. Son poco listos porque el hombre de Estado, el líder, no le importa que le controlen, porque el líder no tiene nada que esconder. El líder lo hace todo de manera transparente y por eso cada día suma más confianza. El que no es líder tiene que esconder y hacer estas cosas. Pero claro, como tienes un líder que tiene 200 socios raros, tiene que hacer equilibrios también en esto. Bien, luego lo que tiene que hacerse, por lo tanto, es acabar con el oscurantismo y una verdadera cogobernanza. Es decir, hay una... ho deien les batlles i les batleses, no hi ha una bona cooperació entre ajuntaments i comunitats autònomes. Vosaltres no sabeu res. No hi ha una vocació de que vosaltres estigueu al quite de lo que pasa. No hay interés en la cogobernanza. Cogobernanza significa dialogar y llegar a acuerdos y que todos sepamos todo. No, aquí uno sabe mucho y otros no saben nada. Y entonces tenemos que gastar un montón de dinero para que nos ayuden a hacer los proyectos porque los que nos deberían asesorar no nos asesoran. Con lo cual, pues también que se acabe esta parte de oscurantismo. Luego lo ha dicho Carmen. Mira, en un proyecto que era Industria Conecta dieron 8 días hábiles para presentar proyectos. A ver, ¿qué pyme puede presentar un proyecto en 8 días? Esto es imposible. Es decir, ya te ponen plazos para que no se puedan cumplir. Pues eso pues es poco serio. Luego es verdad, Esteban también lo ha dicho en la entrevista, que, claro, a esto pueden aspirar las grandísimas empresas. Pero claro, el que mueve el tejido productivo aquí son las pymes, siempre toda la vida. Entonces, los grandes sí, pero los pequeños no llegan, que es donde está el efecto transformador. Y se han olvidado de las pymes, que al final representan el 75% del tejido productivo. Luego, otro tema es el de la cofinanciación. Es decir, si le pides a un ayuntamiento pequeño que cofinancia una pyme, la has hundido. Entonces, ahí también te debería replantearse. Y luego el tema de la flexibilidad. Son convocatorias inflexibles, plazos inflexibles, donde al final, no sé si empleado que terme vosaltres, la gent se l'afluixa. Sí. Claro, ¿no? Claro. Esto para los gallegos, la gente al final desiste porque la burocracia es tremenda, ¿no? Entonces, bueno, hay que implicar el diálogo social, hay que implicar al sector financiero. Los bancos ahora también se han ofrecido como intermediarios. Bueno, hasta ahora los hemos demonizado con este impuesto y ahora resulta que se han ofrecido para ver si hacen los proyectos europeos para poder conseguir esto, ¿no? Bien, también deciros que muchas veces las comunidades autónomas son meras repartidoras del dinero que ha decidido el Estado en qué se lo gasta y luego le dice a la comunidad autónoma, y ahora tú te lo gastas en esto y yo te lo envío. Envían a Bruselas los envíos a la comunidad autónoma pero sin un grado de ejecución y por esto todos los interlocutores, la propia Agencia de Responsabilidad Fiscal o la propia COE está diciendo, están dando mucha información que no sirve para nada, pero no hay información real para ver qué grado de ejecución tenemos. Pero también es verdad que en algún momento les van a pedir resultados en Bruselas. Por ejemplo, en el pago del año que viene les van a pedir la reforma del sistema de pensiones, las bases de cotización, la ley de startups. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque una cosa, como os he dicho, es que ellos presenten mucho compromiso de gasto, pero otra cosa es la ejecución del gasto. Estamos en un 10% de ejecución del gasto con un retraso brutal. A mí lo que me preocupa además es que esto no se da, estos fondos nos hemos endeudado en Europa para que sean realmente transformadores de la economía. No es para que la presidenta Baleares haga un tranvía y lo inaugure, que además no sé si es absolutamente necesario o imprescindible, ni para sustituir el dinero que nos toca dar el Ministerio de Fomento en la carretera esta de 10. No es para esto el dinero. Entonces nos estamos perdiendo una oportunidad para poder realmente transformar la economía en una economía digital, innovadora, con cohesión, igualitaria, con crecimiento inclusivo. Entonces, con el esfuerzo que se ha hecho,
no estamos a la altura. Y no es verdad que pase en toda Europa, porque vemos el ejemplo de Portugal o el ejemplo de Francia, están en un grado de ejecución mucho más alto y además con publicaciones periódicas y con datos, cero oscurantismo, con agencias independientes donde hay cogobernanza y donde todo el mundo está pudiendo ver qué está pasando con los fondos. Realmente, al final, tendríamos que estar hablando aquí desde el Consell, se ha coordinado un poquitín pues, algunos de los proyectos, se ha hecho un plan estratégico también de inversiones, con 300 y algún millones de euros en inversiones en todos los municipios. Y hoy podríamos estar aquí hablando del intercambiador de Santa Eulalia, que además es un concepto muy bueno, muy positivo y que nos puede ayudar a transformar completamente lo que es la parte de transporte o lo que es la idea del transporte público en Ibiza. Podríamos estar hablando perfectamente del campus de formación profesional que tenemos presentado, ideado en la zona, bueno, en Sacoma, en la parte de que es San Antonio, o la transformación de San Antonio, tanto que se está hablando últimamente del West End. Pues decimos, oye, pues ayúdennos a tener pues, una locomotora, la transformación del Cine Torres, por ejemplo, que es una infraestructura que está allí, que es una infraestructura que realmente podría tener una segunda vida como proyecto transformador de toda la zona y atraer un tipo de turismo de maíz, de cultura, todo son, no es. Como bien decíais, propaganda, y es verdad, y además aquí es interesante que todos habláis de la FEM y de la FELIP. Al final, las dos federaciones son las que están ayudando realmente. Sí. Quien debería ayudar no está ayudando. Y eso también es un problema grande. Pero es cierto que aquí lo que se van a ver son muchas administraciones que estarán y que están ahora mismo presentando proyectos que dentro de unos años se van a ver que van a tener que devolver alguno de los proyectos. Carmen. Y aquí matizaría es que también el oscurantismo a la hora del criterio. Me gustaría a mí ser como ayuntamiento si hay concurrencia competitiva y si todos vamos a por como mínimo exigir qué variables, qué puntuación y cuán lejos me he quedado de poder haber, porque al final es un dinero público que tiene que tener transparencia total de cómo se da. Yo escribo perfectamente que tendría que haber una oficina, tendría que haber un liderazgo en esa apertura y a valorar realmente pues esa transformación o refuerzo de sectores que se han quedado obsoletos, que necesitan esa modernización y esa puesta puesta en marcha en digitalización y en cohesión social y territorial, o simplemente es que lo hemos de transformar, pero eso necesita coordinación, transparencia y fuerza de todos. No ese oscurantismo de decir, bueno, cuando me lo digas, no ha salido y no sabes ni por qué no. Y va por barrios, porque en los fondos de transformación de los fondos extraordinarios en turismo, pues por ejemplo no es lo mismo cuando hablas con la comunidad valenciana o la comunidad con lo que se reparte en Baleares, que ha costado muchísimo que a la hora de decidir qué proyectos haya como mínimo un representante de los ayuntamientos. Entonces no solamente es esto, sino que lo que decíamos de lo complicado que es obtenerlos, sino que la falta de transparencia, creo que no sé si Europa nos lo va a penalizar. No sé si nos lo va a penalizar. Efectivamente. Marcos, ¿qué piensas del tema de la transparencia? Porque realmente en San Antonio creo que han sido muy transparentes con todo lo que os han estado comentando, ¿no? Sí que han sido transparentes. Han sido tan transparentes que antes de que salieran las convocatorias sabíamos que nos iban a dar el dinero. O sea, nosotros no habíamos hecho el proyecto y ya nos habían prometido los 3 millones. Imagínate lo transparentes que son. Ellos no es nada objetivo, no son la puntuación que dan. Ellos valoran pues, el proyecto, dicen la idea. Claro, eso, ¿cómo se valora? Eso es completamente subjetivo. ¿No? Filosofía. Sí. Filosofía al final. Es verdad, nos dieron los 3 millones. Los técnicos lo hicieron bien, cumplimos los porcentajes en cada eje, como hay que cumplir, hay que un mínimo en cada eje, un máximo en cada eje, y cumplimos. Pero luego los técnicos repitieron otra vez convocatoria, intentamos ir a otra y nos dijeron que no lo intentáramos, que ya nos habían dado 3 millones. Ya tenía suficiente. O sea, es muy transparente porque... La concurrencia competitiva, la transparencia... Nos lo dijeron muy claro. Antes de presentar nos dijeron que se iban a dar 3 millones y así fue. Yo lo sabía ya meses antes. Yo lo había hablado
con la directora de turismo que nos los iban a dar. Además, también el presidente del Consell pues, también intercedió con el Govern Balear, que dijeron que nos aplicaban este famoso decreto de excesos que está últimamente muy en boca de todos, y nos dijeron que, bueno, pues para contrarrestar, pues que nos harían una inversión en la zona. Y así fue. Presentamos, nos dieron el dinero. Ahora, les he dicho a mis técnicos, me dicen, vamos a presentarnos a estos. Digo, no gastéis tiempo, por favor. Dejadme que pregunte, ya levanté el teléfono y les preguntaré, oye, ¿nos vais a dar más dinero? Porque si no, no vamos a gastar tiempo porque lo saben ya directamente si te lo van a dar o no. O sea, la transparencia, sí, de esta manera es absoluta. Son transparentes, te dicen cuándo sí, cuándo no. Haz lo que quieras, que te van a dar el dinero o no, si ellos quieren. Marcos, si el proyecto era el de la reconversión de Sant Antoni, ¿no? Sí, eso, bueno, hay como muchos ejes. Hay inversión pública, en cultura, en mobiliario, hay diferentes en aguas, bueno, hay muchas líneas a seguir, pero además está claro porque también en la FEM, desde la FEM, una de las comisiones en la que yo soy vicepresidente, ya solicitamos el porcentaje de ayuntamientos del PSOE y del PP a los que habían dado ayudas, porque sabemos que evidentemente se dispara mucho, el número es público y notorio, que el porcentaje de instituciones gobernadas por la izquierda han recibido muchos más fondos que nosotros. Toni, ¿qué habéis recibido vosotros? ¿Qué os han confirmado ya? Bueno, nosotros de momento no nos han confirmado nada, no nos han prometido nada, entonces estamos a verlas venir. Estamos a verlas venir. Yo la verdad es que noto una falta de transparencia y noto una falta de unos criterios que entiendo que deben ser un baremo, que debería ser público, todos deberíamos conocer, y entonces ya al momento de redactar el proyecto, pues ya más o menos los técnicos, nosotros mismos vemos si nos vamos ajustando a estos parámetros o si no, y ver las posibilidades que tenemos. Pero ahora es todo a ciegas. Y además, pública concurrencia, vamos a ver, no sé quién va a concurrir en arreglar una zona de San Joan. Yo no creo que concurra, no he conocido hasta el momento nadie que concurra. Que puede haber otros proyectos más interesantes, igual sí, pero bueno, nosotros hemos estudiado nuestra situación. Por tanto, transparencia ninguna, oscurantismo todo, ayuda ninguna, y nosotros, por lo menos nosotros, de verdad, vamos a ciegas. Nosotros vamos con nuestro equipo asesor en este campo a ver qué podemos pillar de todas las necesidades que tenemos y que entendemos que San Joan pues, podría ser un municipio innovador. Tenemos toda una serie de cuestiones en cuanto a sostenibilidad, temas medioambientales, etcétera, etcétera, que entendemos que podríamos hacer proyectos muy bonitos que hemos presentado y estamos elaborando proyectos muy bonitos, pero que lo estamos haciendo totalmente a oscuras. Y que aparte estos proyectos, como todos sabéis, al momento que empezamos a trabajarlos, pues nos gastamos dinero. Si no tenemos equipo propio, pues tenemos que hacer un concurso, tenemos que buscar un equipo externo. Bueno, y después, no sé, tendremos el proyecto. Si tenemos la suerte de que entramos, pues bien, perfecto. Si no, bueno, lo guardaremos y ya veremos si en otra convocatoria hay más suerte. Pero el oscurantismo, todo. Realmente soy de la opinión de que estos fondos al final lo que harán es arruinar a más de una institución, porque precisamente las exigencias de justificación van a ser y son tan sumamente estrictas que habrá alguna institución que no podrá justificar, que habrá gastado el dinero y que se encontrará que realmente tendrá que pagar esa inversión de fondos propios. Carmen. No, lo que dice es que además ahora creo que ya el IVA se incluye en los fondos, pero al principio no. No estaba. Entonces, si no los cumples, tienes que devolver lo que no has ejecutado más los intereses. Efectivamente. Además, San Joan, por ejemplo, es el único municipio de la isla que no tiene deixallería. Y nosotros tenemos entre ceja y ceja de que San Joan tiene que tener deixallería. Algo tan básico como un punto limpio, 500.000 euros, nos lo denegaron. Nos dijeron, esto sí, esto no, esto tal, esto cual. Digo, pero vamos a ver, entonces, si hemos presentado un proyecto global que son 560.000 euros, ¿cuál es el problema? No, es que ladrillo no se paga. Digo, ya, pero es que no hay ladrillo, lo que hay es esto. Bueno, en fin, en conclusión, se pagará con fondos propios del Consell, Toni. O sea, que es más fácil, no hay que justificar y ya está. Pero creo que realmente va perfectamente en línea con la filosofía de lo que deberían ser los fondos europeos. Y nos están denegando proyectos de estas características, como decía antes, el intercambiador. O sea, un punto que sea un intercambiador de transportes en el centro de Santa Eulalia, que sea
un núcleo, un nudo de transporte en el norte de la isla. O el minicampus en Sacoma, en el antiguo acuartelamiento de Sacoma, el minicampus de formación profesional en turismo, en hostelería, ahora mismo en construcción, que ya empiezan en septiembre los primeros cursos, que hasta el momento quien está soltando dinero allí es el Consell. Es el Consell. Tenemos la escuela de idiomas, la escuela de turismo, que también la queremos cambiar hacia arriba. Tenemos también un proyecto de formación profesional en cuanto a lo que es restauración de patrimonio. Es decir, hay unos proyectos muy buenos para revalorizar y poner en valor la formación profesional. Y ¿qué más transformador de la sociedad que poder formar la sociedad, darle valores y poderle dar una oportunidad? Pero ojo aquí, que yo creo que es la clave también. Los fondos estos no pueden quedarse en las instituciones que sean más hábiles en poder presentar proyectos o que sean afines a los que deciden el reparto, ¿no? Tiene que ser proyectos, creo, que tiene que involucrar sociedad, sobre todo pymes, que son los grandes motores de creación de empleo, los que necesitan ser competitivos, los que toda esta crisis económica y depende en qué evolución estén en su sector, los van a dejar pues ahí un poco fuera de juego. Les hemos de dar esa oportunidad de volver a ser competitivos, estar en marcha y poder seguir creando empleo y poder estar ahí. Al final, y sobre todo en Baleares lo vemos, en Ibiza lo que más, donde vivimos de las pequeñas y medianas empresas y tenemos que potenciar su competitividad. Y las instituciones somos las primeras que les hemos de ayudar. Podemos impulsar, podemos hacerlo todo bonito, podemos crear, pero ellos son los verdaderos motores de la economía y tenemos que ir todos a una. Lamento que no pueda ser el Gobierno balear uno que tire de esa cooperación público-privada y que podemos sacar el máximo rendimiento además de unos vectores que son muy claros. Si es que está muy sota, caballo y rey, no es tan difícil. Entonces veo que han complicado un tema que tiene que ser ilusionante y lo hacen como una muralla china que es complicada de escalar. Entonces, un poco ahí, pues yo creo que hay mucho trabajo por hacer. No podemos deprimirnos, no podemos con todo esto decir, oye, hemos de ir a por todas, pero hemos de saber rectificar esto. Rosa. Mira, por ejemplo, la vicepresidenta de Trabajo de repente saca una convocatoria para paliar los efectos de la crisis para empleo, para comunidades autónomas siguientes: Navarra, País Vasco, Valencia, Extremadura. Me falta una. Bueno, la busco, pero era una de izquierdas también. Y entonces, claro, ha salido la presidenta de Madrid y se los ha llevado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo. Lógico, porque en el reparto, como lo hacen de esta manera, pues ahora te doy un poco a ti, ahora a ti. Claro, al final siempre se barre donde no toca, porque aquí falta concurrencia, el liderazgo significa hacer las cosas bien. Los que no tienen liderazgo tienen necesidad de hacerlo mal, pero el líder nunca tiene esta necesidad. Entonces, bueno, ya tenemos la Comunidad de Madrid con un recurso contencioso administrativo, porque todas hemos pasado el efecto de la crisis. Por ejemplo, nuestra comunidad autónoma, que depende del turismo, ha sido una salvajada. El turismo entre el 20 y el 21 perdió 120.000 millones de euros, le dan 1.700 y solo hay ejecutados, tenía aquí el dato, 73 a 31 de octubre. El otro día tuvimos una reunión con el sector y el sector dice, ¿lo hemos hecho nosotros? Pues nosotros ya hemos hecho que no hay ninguna fuga de aire, que todo es ecológico, que todo es sostenible, que las energías son todas recuperables, la economía circular, pues lo han hecho. Claro, lo han podido hacer las grandes cadenas, porque luego las pequeñas necesitarán ayuda. El problema es que haciendo las cosas así, la confianza en que estos fondos europeos sean transformadores cada vez es menor. Pero también es verdad que delante de Europa, luego nos preguntarás, ¿qué visión tiene Europa? Europa confía en los Estados miembros, pero luego esto será como cuando lo de Grecia, que confiaban en que todo el mundo se gastaba, te decían, no tengo déficit, y todo el mundo se lo creía. De repente abrieron un cajón y vieron que había 2 millones de facturas sin pagar. Europa no se podía creer nunca que un Estado engañara. Esto pasará lo mismo. Europa va dando, pero de repente dirán, pero aquí no hay nada ejecutado, ¿esto qué es? Esto llegará, porque hay un momento que enseñaremos de autor. Bueno, pero es una pena porque al final también nuestra presencia internacional es importante a la hora de tener confianza. El retraso en los pagos,
también significa que haya un riesgo de deslocalización de las inversiones, porque al final, si todo se demora, el problema es que estamos en manos de mucho anuncio. Estamos en un mundo muy de postureo, el Twitter, el no sé qué tal, y forma parte de este entramado. Pero los que están a pie de obra, que son los alcaldes, Toni histórico, además, un hombre que cada vez que se presenta más votos tens, los que están al pie de obra, que siempre es la administración local, es la administración más cercana, o el presidente del Consell, saben que esto va de otra cosa, que al final la proximidad con el ciudadano te obliga a hacer las cosas bien. Entonces aquí, por desgracia, pues puede pasar esto, deslocalización de inversiones, claro, se ahuyentan las inversiones, el marco es muy bonito, pero el cuadro no se está pintando bien. Entonces, claro, bueno, vamos a ver qué pasa. Y como decíamos antes hemos hablado también de la parte y del papel de lo que es el sector privado, ¿no? De lo que son las pymes. Había una pyme el otro día que me decía, esto de los fondos europeos es para ricos. Dice, porque o tienes información, capacidad, o no puedes, porque al final resulta que, bueno, pues como un particular, lo de la movilidad eléctrica está muy bien, pero la movilidad eléctrica es para ricos, seamos realistas. Hoy en día, primero te tienes que comprar el coche, después tendrás la subvención o no la tendrás, si te viene o no te viene, y después también pues empecemos a hablar de cómo está la luz para cargar el vehículo cada día, ¿no? O para poner las placas solares y adelantar esa inversión, ¿no? Cuando precisamente quien más lo necesita es quien más debería tener ayuda. Entonces, realmente, esa, digamos, igualdad que tendría que imprimir, o que tendrían que imprimir los fondos, desde mi punto de vista creo que está comprometida esa igualdad. Creo que ya no es así. ¿Qué pensáis vosotros? Sobre todo del papel de lo que tiene que ser también la parte de la empresa privada, que lo hemos dicho antes, pero que deberíamos potenciar. Rosa. Bueno, el tema de la igualdad No. brilla mucho por su ausencia. Ayer hubo un consejo, anteayer, de política fiscal y financiera, y se reúnen con Cataluña, pactan una cosa, con los otros otras. Ha tenido que salir el presidente de Galicia a decir, oye, no hagáis reuniones bilaterales porque pinta mal, aquí nos lo hemos de repartir todo entre todos. Pero ha sido un poco la nota de este gobierno. Ellos primero es el interés de la supervivencia en política, el interés de la ministra, por ejemplo, de Hacienda es cuenta votos y no cuenta números. Efectivamente. Entonces, claro, si tú tienes un gobierno que está sometido a un equilibrio permanente, aquí lo hemos vivido, en Baleares fuimos los primeros con un gobierno mal llamado de progreso, con un montón de partidos, 6 partidos, cada uno de su padre y de su madre que te gobernaban. Fuimos el primero en el 95 en Mallorca, y en Manacor gobernó uno de 21, con un pacto a 1000. Nada, el problema es que estos gobiernos son difíciles que puedan servir al interés general porque tienen una tendencia a servir a sus propios equilibrios. Entonces, en los fondos pasa un poco esto. Pero es verdad que es una oportunidad para poder remontar, si se hace bien, es una oportunidad. Por ejemplo, yo he visto ahora los proyectos aprobados en Francia y Portugal y en Alemania y da envidia. O sea, el tema energético lo están abordando de una manera importante, sin complejos, ¿eh? Están abordando los temas económicos, los temas de empleo. Sabéis que todo el plan de recuperación y resiliencia tiene 10 ejes y 30 tractores, como diríamos, ¿no? Están abordando el tema de la despoblación, el tema de la educación, el tema de la formación profesional, el tema de los cuidados. La pandemia nos ha puesto enfrente de que al final los cuidados son muy importantes, porque hemos podido ver la figura del cuidador informal o formal, bien, pues una madre que cuida a su padre o a su hijo discapacitado o a sus nietos, o un cuidador formal. Entonces, lo hemos de poner en valor. La red es débil en los estados. Bueno, pues está, por ejemplo, Francia. Macron ha lanzado una estrategia muy interesante sobre una red para cuidados, porque cuando envejecemos, a veces no envejecemos como creemos que es ideal, ¿no? Pues de repente eres dependiente, o pierdes la cabeza, o eres dependiente, y la red a veces no llega. Pues llegar a la red. Es decir, han tomado muchísimos temas como prioritarios y con pymes, llegando a la economía real. Nosotros, no sé, sale la ministra Calviño y diciendo, nos están llegando los pagos. Claro, están llegando los pagos porque tú ahora lo único que te pide Europa es que digas que has comprometido, pero no que has hecho. Veremos a ver. Pero hay un momento que tendrás que decir qué has hecho y a quién se lo has dado.
He de decir que desde el Parlamento Europeo nos revierte un poco toda la información, y tanto al Parlamento y luego al Consejo. Tengo que deciros que estamos en buenas manos, porque Esteban es el vicepresidente primero del Parlamento Europeo y además del partido, y está vigilando permanente este tema, y estamos ahí. Pero estamos en una primera fase donde todavía ellos no han enseñado más que... por ejemplo, en el año ellos han dicho que tienen comprometidos 28.000 millones de euros, pero solamente ejecutados el 10%. O sea que de aquí a final de año han de ejecutar el 90%. La verdad que no sé cómo lo hará. Bueno, cada vez se les irá cortando el tiempo y ahí estaremos un poco pues haciendo nuestro trabajo. Claro que sí. Carmen, ¿tú qué piensas? ¿Van a servir para dar igualdad realmente? ¿Realmente todo el mundo puede tener acceso? A ver, no, todo el mundo no. A ver, que es una oportunidad excelente para modernizar, rehabilitarnos y ser competitivos, pero estoy de acuerdo con Rosa, hay que tener una visión de país, de comunidad, de necesidades reales y de querer ayudar. Cuando se ven de titulares y hay un movimiento más ideológico y de conservar, pues, y de pensar que esto me va a ayudar en los votos y solamente lo vamos a distribuir así, mal vamos. Yo creo que es una oportunidad excelente y creo que se ha de hacer un esfuerzo por rectificar, que lo veo complicado, pero sí que se ha de hacer pues que envidia oír cómo lo hace Portugal, ¿no? Porque es que realmente es una oportunidad de fondos que no sé si vamos a poder tener nunca más de esta forma, para poder realmente transformar y para poder también dar a la economía pues esa vitalidad que nosotros desde las instituciones en estos momentos no estamos en posibilidades de impulsar, y de la transformación de sectores o la transformación de servicios sociales como los que estamos hablando ahora. Entonces es necesario ese impulso, pero también esos ejes que nos ayuden. Entonces, desde los ayuntamientos vamos a hacer lo que sea posible, pero veo muy limitada nuestra capacidad de movimiento. Yo creo que a instancias superiores se tiene que mover muchísimo más e impulsar pues esa dualidad instituciones con sector privado para poder realmente impulsar y poder lograr estos objetivos, ¿no? El otro día lo comentaba con algunos concejales, vamos a tenerlo todo muy bonito y lo vamos a hacer muy bien y más rápido, porque como los tiempos no... Pero realmente la ilusión que tenemos nosotros en, por ejemplo, el sector industrial nuestro, que es poco competitivo y que nos gustaría, pues lo vamos a poder hacer a este ritmo y con esta filosofía, no. Entonces es una lástima, pero la verdad es que ahora complicado, difícil. Hay que cambiar mucho. Yo creo que aquí somos un centenar y yo creo que también habrá alguien que tiene algo más que decirnos o que tiene alguna pregunta que decirnos. Y no sé si está por aquí Silvia. Vale, venga, Silvia cogerá el micrófono. Así que si alguno tiene alguna pregunta, si alguien tiene algo que aportar, pues porque además veo por allí una mano que se nos levanta, Ignacio. Adéu, president. Adéu. Adéu, Vicenç. Volia sortir d'amagat i no l'he deixat. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, y Ignacio. enhorabuena por las intervenciones. Bueno, soy Ignacio García, concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Divisa. Me tocó en su momento, en esta legislatura, hace apenas un año, llevar una moción de control en relación a todo esto. Y yo quería preguntarle a Rosa, como parlamentaria europea, la sensación que tenemos nosotros es, o la que tengo yo en particular, también después de haber estudiado esto, es que aquí algo falla. No sé si es la comunicación de lo que son estos fondos, los objetivos que se quieren lograr con los estados, o son los propios estados los que no entienden muy bien de qué va esto y lo tergiversan. Estoy de acuerdo con Toni Carraca cuando dice que no se entera de nada. ¿Y por qué digo esto? Por lo siguiente, nosotros, después de tener una moción de control y habernos puesto de peras al cuarto, la concejala a la que interpelamos diciendo poco menos, que no teníamos ni idea de lo que estábamos preguntando, que muchas convocatorias estaban cerradas o no estaban cerradas, que no era el momento, que estábamos adelantándonos a todo esto, hicimos una pregunta para saber
qué proyectos había solicitado el Ayuntamiento de Ibiza. Y nos contestaron que habían solicitado 7. Y hablabas antes, perdona que te tutee, no sé si lo puedo hacer. Sí, por supuesto. Hablabas antes de que estos proyectos se potencian para cambiar la sociedad, la innovación, las nuevas tecnologías. Y casualmente veo el primer proyecto cuando nos responde la concejala interpelada a los proyectos que había solicitado el Ayuntamiento de Ibiza y dice proyecto número 1 de movilidad. Solicitud 2, plan de remodelación, perdón, solicitud 1, plan de movilidad ciclista en el municipio de Ibiza. Bueno, si esto es innovación, que venga Dios y lo vea. Pero esto lo tengo aquí, ¿eh? Esto está respondido en fecha 13 del 2 por la concejala. Plan de potenciación del plan ciclista de Ibiza. Bueno, si esto es innovación, yo creo que aquí algo falla. No leo más porque quizás sea un poco esto tedioso. ¿Y la pregunta es? No, esto es... No. Ahora voy. Porque también tengo otra pregunta y como europarlamentaria europea quisiera que me contestaras. Si esto se hace para cambiar la Unión Europea, quisiera que me contestaras que si de origen no hay un planteamiento aquí confuso o erróneo, porque este plan se produce como consecuencia de una pandemia, de una respuesta de la Unión Europea ante una situación excepcional. Y creo, y no sé si es así, creo que ha habido un gran fracaso por parte de la Unión Europea en cuanto a la política industrial para dar respuesta a la vacuna. Inglaterra, solo Reino Unido, produjo con 3 meses de antelación más vacunas que la Unión Europea y las suministró un mes antes. Entonces entiendo que desde el punto de vista de la Unión Europea, no sé si estamos aquí camuflando a lo mejor la realidad y tendríamos que plantearnos que a lo mejor hay que ir al fondo y a la raíz de hacer políticas europeas de verdad. Es decir, ¿por qué el Reino Unido nos gana y nos adelanta en la producción de la vacuna, casi nacionalizándola y monopolizándola, que el resto de países de la Unión Europea está a la espera de todo, de que le suministren la vacuna y que finalmente la suministren un mes antes? Es decir, con estos fondos no estamos encubriendo una realidad, una carencia de la propia Unión Europea. ¿Qué es lo que queremos lograr? Porque creo que con proyectos como la potenciación ciclista creo que no se va a lograr un cambio y una transformación en Europa. Gracias, Ignacio. Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Sí, Ignacio, a ver, 2 cosas. Europa cuando hace... Primero de las vacunas, no es verdad lo del Reino Unido. Nosotros hemos sido el continente prioritario del mundo, no solamente en dar vacunas a toda la Unión Europea, sino dar las mismas vacunas que hemos dado a la Unión Europea a los países en desarrollo, cosa que no ha hecho el Reino Unido. Además, el Reino Unido incumplió un montón de contratos nuestros con la AstraZeneca. El Reino Unido un poco es todo para los ingleses, nada para los que no son ingleses. Europa no es así. Europa es un continente de valores y pusimos, sin tener competencias en salud, en marcha las vacunas y dimos a los países en desarrollo, los mal llamados del tercer mundo, el mismo número de vacunas que nosotros administramos. Con lo cual no es cierto. Por ejemplo, Rusia, salía el Sputnik y tal, y Merkel quería comprar el Sputnik y resulta que en Rusia no hay nadie vacunado, porque Putin la vendía fuera y no vacunaba a nadie dentro. Entonces, hay que saber. Israel, es verdad, el primer país, pero entregó los datos sanitarios de toda su población. Nosotros no podemos hacer esto. Somos un continente pues, con unos valores que nos caracterizan y que nos hacen diferentes. Lo digo para que pongamos en valor. Yo estoy muy orgullosa de la Unión Europea en el tema de la pandemia, tanto en la parte sanitaria de investigación como en la parte del plan de recuperación. Lo que no estoy orgullosa es de mi país, sí de la gente de mi país, pero no de los gobernantes de mi país, porque la Unión Europea no le ha dicho a ningún país cómo tenía que gestionar estos dineros, cómo tenía que ejecutar este plan. Los países serios han hecho organismos independientes, organismos de control, ha participado todo el mundo. La gobernanza, que es una palabrita que todo el día se emplea, cogobernanza, es que todos nos sentemos a opinar, todos dialoguemos y lleguemos a un acuerdo común. Si muchos ojos miran un proyecto, al final el proyecto ganador tendrá mucho sentido común y mucho recorrido. Si solo los miran los mismos ojos... ¿Pero qué ha hecho nuestro presidente Sánchez? Ha decidido que todo se centralice en Moncloa y no ha dado ningún dato y no ha hecho participar a nadie. Y eso es muy enrevesado, porque la burocracia es muy enrevesada, porque le ha interesado que sea enrevesado, con unos PERTEs complicadísimos, con un grado de ejecución imposible, con unos plazos cortos. Hemos denunciado, y ya lo veréis, a veces
nos cuesta denunciar a nuestro país delante de la Unión Europea porque queremos que los fondos lleguen a España. Claro que queremos, pero queremos que lleguen donde toca. El problema es que no están llegando donde toca, pero esto no es responsabilidad europea, esto es responsabilidad del gobierno de la nación. Lo que sí te puedo ofrecer es que desde el Grupo Popular, encabezado por Esteban, y somos el grupo mayoritario en la Cámara, y además Manfred Weber, que es nuestro presidente, además es el presidente del Partido Popular Europeo, estamos súper vigilantes con este tema. Acabamos de registrar ahora, hace 2 semanas, varias preguntas sobre el grado de ejecución, qué datos tienen, porque ya que no nos lo reporta el Gobierno de España, a ver si Bruselas sabe algo. Y los comisarios saben que estamos pendientes de este tema, con lo cual, para bien o para mal, saldrá a la luz, pero no puede ser que a la economía real no lleguen y los alcaldes y las alcaldesas sea una cruzada contra reloj. Es imposible. Entonces hay que cambiar el modelo de gestión. Pero donde está el error no es arriba, es en el propio Estado miembro. De hecho, también, por ejemplo, en los fondos habituales de la PAC, los fondos de cohesión, los fondos FEDER, que son los del marco financiero plurianual, vamos con un retraso brutal, porque también hemos pedido si España ha firmado o no el acuerdo de asociación con la Comisión para que se puedan ya desplegar fondos. Y me temo que no lo han hecho y tendrían que haberlo hecho. Entonces, estamos ahí encima. Pero también nos habían dicho en el Gobierno de España que harían como una comisión de control de los fondos, pero tampoco lo han hecho. Y la COE lo está pidiendo, todos los organismos internacionales serios están diciendo que no tienen datos. Y siempre sale la ministra diciendo, pero si os que os doy muchos, y han salido otros a decir, los que nos das nos sirven para saber la ejecución. Pero en el oscurantismo ellos se mueven bien, porque así hacen un poquito su agosto. Pero bueno, la diferencia también entre los fondos habituales europeos, los del marco financiero y estos, es que, por ejemplo, los fondos FEDER o los fondos de cohesión se supervisan antes de que te los den. La supervisión europea es antes. En cambio, estos fondos se supervisan después. Bueno, en un gobierno como el nuestro esto no es un buen negocio, pero se supervisan después. Entonces, sí que lo es en el fondo. Porque... Entonces, bueno, yo estoy segura que ellos tendrán que pedir aplazamiento porque no habrán ejecutado. Bueno, estaremos controlando, pero el control europeo es posterior. En cambio, estamos acostumbrados a un control europeo. Yo estaba acostumbrada a un control previo, ahora es posterior. Pero bueno, te garantizo que el Grupo Popular estará, tanto lo que hace el europeo como, por supuesto, Alberto y Miguel y todos estamos ahí permanente. Y Marga está con una comisión creada en el Partido Popular en las Islas Baleares de control de este tema. Así que estamos ahí. Lo vamos controlando todo lo que podemos. Más cositas, si no, le mandaremos a Ignacio que se lo explique un poco. Venga, más cositas por aquí. ¿Ninguna pregunta? Venga, José Vicente. Presidente, que además no te he saludado. Bienvenido, presidente. A nuestros alcaldes, porque habéis desplegado una visión un poco escéptica, que yo creo que es la que tenemos un poco todos. Y la pregunta un poco es si los fondos van dirigidos básicamente a las necesidades que tienen vuestros municipios o creamos necesidades para gastarnos los fondos. El ejemplo de aquí hay que hacer digitalización, compramos 2 escáneres y a lo mejor no nos sirven, ¿no? Es un poco a nuestros alcaldes. Y a Rosa, porque lo ha comentado de pasada, yo creo que hemos de explicarlo más. Todo esto se vendió diciendo que nos dan dinero gratis. Yeah. Correcto. Europa nos da dinero gratis. Y en cambio tú has dicho, no, cuidado, hay que hacer reforma del sistema de pensiones, creo que ahora hace poco, Escrivá presentó el tema de los autónomos, ¿no? Lo de las cuotas de autónomos, que estaba dentro de los hitos que había que cumplir, y yo te pediría que profundizaras un poquitín en eso, porque si no a veces se nos vende una película y luego la película y el desarrollo de la película es bastante diferente. Simplemente esas 2 cosas. Gracias, presidente. Está claro que creamos a veces necesidades para obtener los fondos. Eso ocurre. También, como había dicho eso, a veces leen los objetivos y el proyecto que tú haces y también lo adaptas mucho según la letra y el texto que le pongas, porque no es lo mismo decirlo de una manera que de otra. Al final, pues intentas enfocarlo con los hitos que ellos ponen dentro de esos
cuatro ejes para cumplirlo. Y sí que al final buscas la manera de obtener el dinero con esas líneas que te han marcado y a veces, bueno, se puede jugar un poco con todo. Al final también teníamos unas necesidades en Sant Antoni, intentas vestirlo con redacción, con mucha palabrería, pues lo que ellos... De todas formas, sabíamos, como he dicho antes, que íbamos a recibir los fondos. En este caso tampoco era muy difícil. Con ventaja. Y jugamos con ventaja. Pero sí que al final pues intentas vestirlo de la manera que sabes que te los van a dar. Ya he dicho también que no volveremos a trabajar mucho en ellos si no nos avisan antes de que nos van a dar, ¿no?, esos fondos. Nosotros no tenemos esta vía tan directa, ¿no? A ver, o sea, al final una cosa es lo que harías y otra cosa es que tienes un mes para presentar un proyecto y lo que haces es lo que tienes, le adornas con el 30% que necesitan ellos de digitalización y esto, pero es que la misma presión de los tiempos te obliga, es que no te dan mucha más opción. Si a mí me dices, oye, de aquí a tanto, ojo que tiene que tener estos criterios, claro, ¿qué harías? Porque yo en los presupuestos ya llego y siempre tengo un 50% más en el cajón que no me llegan y si luego tengo remanentes y esto voy haciendo. Claro, si vienen fondos que solamente te dan 20 días, aquí ahora uno al 16 de agosto, de aquí al 16 de agosto, pues haces lo que puedes y lo adornas con lo que a ellos crees que les va a gustar oír. Eso es la lástima, es lo que me lamento. Y ganas de poder transformar algunos sectores que se han quedado pues maduros y que es que lo necesitas tú, porque al final también nos pasa que en estos momentos las empresas están invirtiendo en modernizar pues, sus establecimientos hoteleros y nosotros como infraestructuras de servicios nos estamos quedando atrás. Entonces esto nos ayudaría a ponernos al día con ellos y en otros sectores como los industriales que nos gustaría también modernizarnos todos, nosotros y ellos. Entonces necesitamos un poco más de tiempo, un poco más de visión, ayuda técnica y todos esos que no es lo importante es que si realmente vamos a cumplir los objetivos y no tenemos tiempo para ni pensar en ello. Toni. Evidentemente, perdón, quería decir una cosa, que es difícil tener un proyecto que justamente cumple los porcentajes que te marcan con los hitos exactos. Entonces, ¿qué haces? Le metes unos escáneres, le metes unas placas solares, le metes un proyecto ecológico y al final cuadras eso que quieres con escáneres, que es un ejemplo muy claro que creo que sirve para todos los proyectos que podemos tener nosotros. Sí, bueno, yo voy un poco también por esta línea, o sea, a la pregunta de si son aptos y cubren, digamos, las expectativas o los proyectos que tenemos los ayuntamientos, pues yo diría que, bueno, que lo que hacemos es intentar darle forma para que sean proyectos que sean viables dentro de las líneas que ellos nos marcan. Pero evidentemente esto requiere de cambios y requiere de precipitación, toda vez que no tenemos tiempo material y que tenemos que ir deprisa y corriendo y que a lo mejor pues teníamos pensado hacer un tramo de acera y que tenemos que hacer un tramo de carril bici para dar un ejemplo de movilidad sostenible, ¿no? Es un poco esto, o sea, por lo menos en lo que respecta a nosotros. El paquete que hemos mandado, que nosotros sí que no tenemos ninguna información ni positiva ni negativa. No sé en absoluto lo que nos va a pasar, no lo sé. Ya, el año que viene ya os diré, no lo sé. Rosa, yo creo que ahí José Vicente ha dado un poco en el clavo, sí. ¿no? A ver, cuando se pactó el plan de resiliencia y de recuperación, se dijo primero que la política presupuestaria tenía que ser responsable, cosa que no está pasando en España, somos los campeones del déficit. Esto se ha relajado un poco, pero tiene que ser responsable. Segunda cosa, condicional, no puede darse fondos a quien no cumpla el Estado de Derecho. Esto se dijo porque había algunos estados como Hungría y Polonia que tenían algunos tics pues de intervención, que no hubiera poder judicial independiente, de intervención en prensa, de cerrar universidades, etcétera, etcétera. Conculcaba la libertad de prensa. España ha tenido algún momento también que ha bordeado el Estado de Derecho Bastantes. Y ha frenado. Bueno, está bien saber que el Estado de Derecho, la separación de poderes, la libertad de prensa es fundamental y entonces es una condicionalidad de los fondos. Y luego también se ha pedido a los gobiernos que para poder tener estos fondos, esto ya se lleva pidiendo en Europa desde que
al principio Europa, cuando empezó a dar fondos de cohesión, los gobiernos se lo gastaban en lo que les daba la gana y a veces en cosas inútiles. Entonces, en un momento dado, Europa dijo, no, no puede ser. Para dar dinero se tiene que gastar en futuro. Y pasó a poner unos ejes en los que tú te tenías que gastar los fondos. Ha hecho lo mismo ahora con el plan de recuperación. Ha hecho unos ejes que son muy claros, el digital, el de innovación, el de cohesión, el de igualdad, el de movilidad, bueno, hay unos ejes. Entonces tú te lo tienes que gastar en esto. Pero para que te lo gastes en esto, te ha puesto deberes y entonces a los Estados miembros les ha dicho, bueno, pues tenéis que hacer una reforma laboral, tenéis que hacer una reforma del sistema fiscal, tenéis que hacer una mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, tenéis que hacer una estrategia de movilidad sostenible. Vale, en los primeros pagos, porque los pagos han funcionado con un prepago de 9 millones el año pasado, a final del año pasado, luego 11,5, y ahora acaba de cobrar el Gobierno de España 12 y a final de año 6. En junio le han aprobado esto porque ha presentado su reforma laboral y luego ha entregado un montón de documentos con los ejes, las palancas. Todo es teoría, pero se lo ha pasado. El siguiente año lo tiene más difícil porque en el año que viene, en el 23, van a recibir en el primer semestre 10 millones y luego 7. Pero aquí ya tiene que enseñar resultados, tiene que enseñar ejecución, tiene que hacer una reforma en el sistema de pensiones, y entonces ahí tiene un problema con las bases de cotización máxima, con los periodos. Es decir, aquí ya luego el tiempo al gobierno se le está cortando porque luego sí que ya no puede hacer filosofía, tiene que ser realidad y tiene que hacer estas reformas. Pero lo de autónomos viene también porque se le exige en este listado de reformas el tema de los autónomos. Él ha sorteado ahora en junio este pago de 12 millones con el tema de la reforma laboral, una pequeña reforma fiscal y lo de los autónomos, pero el siguiente pago lo va a tener bastante complicado porque además no está ejecutando y nosotros estaremos encima. Es lo que sabemos perfectamente, que en el momento que se le pongan las cosas un poco duras y tenga que hacer las partes duras, convocará elecciones. Sí. Eso bueno. Nos tocará arreglarlo. Algunos de los que tenemos por aquí enfrente. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más tenemos por aquí? Mabel. Gracias. Bueno, más que una pregunta, es como una pequeña reflexión. Un poco enlazando con lo que planteaba José Vicente antes, todos nos acordamos de los famosos planes E de Zapatero que venían a ser un poco lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. A lo que nos enfrentamos ahora. Y la problemática, creo recordar, que era exactamente la misma, pocos tiempos muy abreviados para redactar proyectos y licitarlos. Recordemos aquel famoso caso que era el de un cartel que estaban obligados a poner todas las obras, que luego resulta que valía más que la propia obra, en fin. Y efectivamente al final creo que se creaban más los proyectos que realmente respondían a unas necesidades, ¿no? Porque dados los brevísimos tiempos y de los que se disponían pues para ejecutarlos y para licitarlos, pues más que nada era vamos a hacer proyectos, hay que gastar esto porque luego ya no sabemos si tal. Nada, simplemente ese comentario. Pero al menos, sí, como ibas por habitantes, sabías lo que Tenías una había. cantidad Exacto, fija. los criterios estaban más claros. Al menos sabías de qué manera íbamos a morir. Claro, nadie quería perderlos y a por todas. Y seguramente creamos unas necesidades muy, muy artificiales, ¿no? Pero sabías de qué iba. Ahora no. El tema, pero ¿en qué parece el plan E? En que se lo gastan no en lo que estaba pensado el Fondo de Resiliencia, el plan europeo, en actividades transformadoras de la economía. Del futuro. El futuro del empleo es un futuro innovador, es un futuro sostenible y abrir camino aquí. Las pymes se tienen que modernizar en el tema sostenible, en el tema energético, en el tema innovador. Para esto era el dinero. ¿Qué pasa? ¿Por qué es un plan E? Pues se lo gastan en sus cosas y no se lo gastan en las cosas que son importantes para la gente, las cosas transformadoras. Por eso es un plan E. Gracias. ¿Más preguntas, reflexiones, Toni Costa? Sí, gracias. La pregunta básicamente a Rosa. Señalaba en su intervención
que los Next Generation no llegan a las empresas y especialmente a las pymes y a los autónomos que por su tamaño, si ya dificultades tienen los municipios a la hora de plantear proyectos, pensemos en un autónomo o una pyme a la hora de plantear un proyecto de este tipo. Es sencillamente imposible para estas empresas, ¿no? Entonces, una de las fórmulas que planteó el presidente Feijóo en su plan económico era utilizar los incentivos fiscales para utilizar los fondos europeos para financiar incentivos fiscales, de modo que las empresas supiesen que se lo pueden descontar vía impuestos y después el Estado ya compensará vía Next Generation esos fondos. Entonces yo te quería preguntar qué opinión te merece la utilización de incentivos fiscales para los fondos. ¿Por qué el señor ¿Qué te parece la propuesta de Feijóo? A ver. Bueno, a mí la propuesta de Feijóo me parece la más inteligente del mundo. Estamos muy interesados en saber qué te parece la propuesta del presidente Feijóo. Mira, Toni, la cosa es... Ahora a ver qué dices. No, Alberto Núñez Feijóo es un tío muy serio. Pero no porque lo diga yo. Es que mira lo que ha hecho. Un señor que se lleva al año 2009, coge, después de tener una gran experiencia de gobierno, coge aquella comunidad autónoma. Porque ganar puede pasar en mil cosas. Yo he visto gobernantes que han ganado y luego a la hora de mantenerse, es mantenerse en política, ¿eh? Este hombre se ha mantenido con mayorías mayores cada vez. Solo es porque es un líder de verdad y porque, como él siempre dice la verdad. Él trata a la gente como adulto, porque él es un líder adulto. No hace política de Twitter, del postureo, hace política de profundidad, de solvencia, de decir la verdad. Y ahora España necesita esto, necesita que a la gente le quitemos cargas. Marga siempre dice, ahora que todo sube, es el momento de bajar impuestos, y tú también en el Parlamento. Pues Alberto ha presentado muchos planes, uno de ellos fiscal al Gobierno de España, y todavía espera la respuesta. Ha presentado cambios en la Constitución por el tema de discapacidad, plan energético, pero no interesa porque el presidente nuestro va por un carril de ser solvente, de cosas serias, va por trabajo, no es una persona cero frívola, es imposible que te diga una mentira, es fiel a la palabra dada y s'altre és un desastre. Y claro, son dos carriles distintos, entonces estoy absolutamente de acuerdo. A ver si llega pronto al mando de la Moncloa. Daniel de Busturia, por ahí detrás, tiene una preguntita. Muchas gracias. Cuando una empresa hace un plan estratégico, la última pregunta que se hace es el dinero, porque lo que hace primero es un plan. Y el plan va a resultar unos objetivos y entonces se va a necesitar un cierto capital para invertir ahí. A nivel nacional lo que hemos hecho ha sido presentar un montón de cosas para justificar un dinero, en lugar de decir quiero hacer esto y para eso necesito este dinero. Pero a nivel de las comunidades autónomas o a nivel de los ayuntamientos, hemos hecho en cada ayuntamiento un plan estratégico, un plan de qué es lo que quiero hacer y en virtud de eso qué dinero puedo yo, porque es para recuperar resiliencia y adaptación, pero no para ir sembrando un trocito por aquí y por allí. Entonces, mi pregunta es, ¿hemos hecho los deberes al revés? Es decir, ¿hemos hecho un plan estratégico para cada municipio? Cuando se presenta el plan de recuperación y resiliencia, se pide a los Estados miembros, esto fue abril del año pasado, que presenten su proyecto. Sánchez presenta el proyecto que se titula España puede. Era filosofía, porque el España puede era, bueno, pues había un apartado de la despoblación, otro de la pesca, otro de la agricultura, otro de... Todos sabemos, los políticos sabemos hacer mucha filosofía, pero el verdadero político es el que ejecuta, porque discursos en saben fer tots. Y el problema es que lo hizo, se lo adjudicó a él mismo. En este plan, además, se acordará Toni, había un apartado que hablaba de turismo, que yo dije, qué horror, no habla de turismo. Luego lo corrigieron. Y entonces, sin las comunidades autónomas, sin los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los ayuntamientos han entrado a remolque y han entrado casi teledirigidos y por esto han tenido que justificar, porque está mal hecho, está muy mal creado la creación, el plan, el montaje, el control, la ejecución, está mal hecho desde el principio, pero había un interés intencionado en que se hiciera mal. Es decir, Sánchez podría haberlo hecho como le propuso en su día Alberto Núñez y todos,
un organismo independiente, con mucha cogobernanza, con participación de todos. A nadie le han llamado, a vosotros os han llamado a ver qué queríais presentar. ¿A nadie le han llamado? Las pymes, estuvimos hace unos meses en Mallorca y las pymes no les ha llamado nadie. Entonces, había un interés en que las cosas fueran así. Entonces, está mal ejecutado, porque esto tendría que ser de abajo arriba y se ha hecho de arriba abajo. Que tú lo has explicado bien. ¿Alguna cosita más? Si no tenemos más preguntas... Ahí hay una. Perdón. ¿Quién? Ahí veo una pregunta, ¿no? Allá. ¿Una pregunta? ¿Sí? Allá vas. Allá. Está oscuro y casi no se ve. Soy extranjero, no hablo bien el castellano. No hay problema, seguro que Acabo de entrar y nadie me ha llamado a decirme ¿quién eres? ¿Qué aspiras? ¿Cómo encontráis los que son buenos? Un equipo de fútbol busca a los mejores, selecciona y los pone en formación. ¿Cómo pretendéis ser los mejores en este país, como formación política, si no buscáis los más destacados? Hacemos diálogo, no monólogo. ¿Me podéis responder? Sí, claro. Bueno, yo creo que el ánimo nuestro, el ánimo de todos los gobernantes, siempre... El ánimo de todos los gobernantes siempre es fichar a los mejores, pero vamos a ver qué entendemos por mejores. Por mejores entendemos gente que sea muy trabajadora, que sea honrada, que le guste su actividad, que tenga ilusión y que tenga capacidad de servicio. Y te aseguro que... Pero mejor es el que cuando lo ponemos delante decimos, vale, por primera vez como una, ¿cómo se llama? Entrevista. Sí. ¿Qué aspiras a hacer? ¿Qué plan tienes? A lo mejor yo tengo ideas muy superiores a todos los demás. No digo que yo, pero cualquiera aquí dentro, un joven que puede tener ideas mucho mejor de todos los demás. Hay que escucharlo, hay que analizarlo y a lo mejor ponerlo en marcha. Sí, te oigo. Pues, no soy bueno en hablar. Me gustaría que alguien dijese, ok, presenta algo interesante, a ver quién eres. Enséñanos quién eres. Mira, tenemos aquí al presidente de Ibiza que te dice, tienes toda la razón, adelante. Pues sí, tienes toda la razón. Sí. Siempre en política de ser interactiva, hemos de escuchar mucho y que la gente se vuelque. O sea que la gente con ganas como tú la necesitamos. Para ser lo mejor que puedo ser, entonces alguien lo debe ver. Y lo ven gente por aquí en la calle. Y acabo de entrar en este país, en este partido político, ni me han dicho hola. Nada, ni de Madrid, ni de Ibiza, ni de Palma. Pero me envían mensajes diciéndome, tenemos este proyecto, el otro proyecto, y no he visto ninguno de los proyectos de ellos. Realmente muy marginados. Somos un partido muy abierto y admitimos a todo el mundo. Correcto. Te hemos dejado entrar porque evidentemente esperamos que entre todo el mundo. Deseamos que nos venga a escuchar cuanta más gente posible mejor y por eso te hemos dejado entrar, evidentemente, como puedes. Es abierto esto, no hemos pedido carnet de afiliación. Efectivamente. Y luego lo que dices que los mejores, que pues sí, yo tengo mi mejor equipo. El equipo que tengo yo sí que lo busqué y me costó, porque cuesta encontrar a gente que tenga vocación política. Yo tengo al mejor equipazo que podía tener en San Antonio, o sea que estoy encantado. Además, lo digo y lo siento, que es así. O sea y si tienes buenas opciones, si tienes buenas proposiciones para hacer y para este partido, pues depende de dónde estés empadronado. Si eres de Sant Antonio, a lo mejor te acogemos con los brazos abiertos y a lo mejor vas en una lista de salida y estás gobernando de aquí a un año. O sea que... Así es. Realmente hoy hemos, yo creo... Hemos intentado poner un poco más de luz sobre lo que son los fondos europeos, sobre Europa. Mañana seguiremos. También tendremos dos paneles bien interesantes.
podremos hablar un poco más, porque realmente hoy quizás hemos visto más parte oscura que no luz. Hemos visto quizás más decaimiento que esperanza y en cambio se supone que son los fondos de la recuperación, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final entre todos llegaremos, veremos esa luz, veremos esa utilidad, les daremos esa utilidad precisamente porque nuestros vecinos, de Sant Josep, de Santa Eulàlia, de Sant Antoni, de Sant Joan, de Vila, tanto si gobernamos como si no gobernamos, desde el gobierno, desde la oposición, les buscaremos los mejores proyectos con fondos europeos o sin fondos europeos, pero lo que sí que tenemos es buenos gobernantes, buenas ideas, buenos proyectos. Gracias y nos vemos ahora aquí abajo. Haremos una Coca-Cola juntos. Venga. Gracias. Gracias.